En la naturaleza del ser humano está el descubrir y el explorar. Esta necesidad hace que muchos viajeros en la antigüedad vayan hasta los confines del mundo con cartas de navegación rudimentarias o solamente con brújulas, arriesgando todo, sus recursos, su familia y sus vidas. En esta historia veremos un caso fascinante, una expedición que fracasó inicialmente, pero tuvo una repercusión positiva a lo largo del tiempo. Era mayo de 1845. En los muelles de Londres, la Royal Navy se preparaba para una expedición audaz que prometía abrir una nueva ruta hacia el este, el Paso del Noroeste. El veterano explorador Sir John Franklin lideraba la misión, confiado en los barcos HMS Erebus y HMS Terror, junto con una tripulación de experimentados marineros y científicos. La expedición tenía como objetivo encontrar una ruta marítima a través del Ártico, conocida como el Paso del Noreste. Esta ruta se conectaría con el Océano Atlántico con el Océano Pacífico. Se consideraba una ruta potencialmente más corta y más segura para el comercio y la navegación entre Europa y Asia. Además, la expedición tenía objetivos científicos, incluyendo la exploración y el estudio del Ártico, así como la búsqueda de información sobre la geografía y geología, la flora y la fauna de la región. El HMS Erebus y el HMS Terror, los dos barcos que formaban parte de la expedición de Franklin, tenían una tripulación combinada de alrededor de 134 hombres. El Erebus llevaba aproximadamente 67 tripulantes, mientras que el Terror transportaba un número similar de hombres, lo que daba un total aproximado de 134 personas entre ambos barcos. La atmósfera estaba llena de expectación y esperanza, pero también de una anticipación tensa. Los marineros sabían que el Ártico era un terreno implacable, donde el hielo podía atrapar incluso a los barcos más resistentes. Sin embargo, la determinación de Franklin y su equipo eran inquebrantable, y partieron con banderas ondeando y corazones llenos de ambición. Ya en mar, los primeros meses de la expedición transcurrieron sin incidentes significativos. Los barcos avanzaron con determinación a través de aguas conocidas, pero cuando alcanzaron las gélidas costas de Groenlandia, el panorama cambió. El hielo comenzó a cerrarse alrededor de ellos, amenazando con atraparlos. Sin embargo, Franklin estaba decidido a continuar y ordenó a sus hombres que avanzaran hacia el Estrecho de Victoria, el paso crucial hacia el Pacífico. A medida que los días se convirtieron en semanas y luego en meses, la situación se volvió cada vez más desesperada. El hielo se cerraba implacablemente, atrapando a los barcos en su brazo frío. Los marineros luchaban por mantener el ánimo alto mientras el invierno ártico los envolvía en el oscuro manto. El frío se volvía más intenso y el suministro, los de alimentos, escaseaba. En medio de la desesperación, Franklin ordenó que se abandonaran los barcos y que la tripulación intentara avanzar a pie hacia el sur en busca de ayuda. Pero el Ártico no era indulgente con los intrusos, y pronto la fatiga, el hambre y la enfermedad comenzaron a cobrar su precio. Los hombres caían uno tras uno, incapaces de resistir las condiciones implacables. El HMS Erebus, donde el capitán Francis Crozier luchaba por mantener el orden mientras la desesperación se apoderaba de la tripulación, las noches eran interminables y el constante rugido del hielo socavaban la moral de los hombres. Crozier sabía que estaban atrapados en una batalla perdida, pero se negaba a rendirse ante el destino. Mientras tanto, en el HMS Terror, el teniente James Fitzjames se aferraba a la esperanza mientras la muerte se echaba en cada esquina. Las provisiones se agotaban rápidamente y la enfermedad se extendía entre los hombres como una sombra mortal. Fitzjames luchaba por mantener viva la llama de la esperanza, pero incluso él comenzaba a dudar del que alguna vez
volverían a ver la civilización. Los meses se convirtieron en años y la expedición de Franklin se convirtió en una historia olvidada, una tragedia perdida en las vastas extensiones del Ártico. Mientras tanto, en Inglaterra, los familiares de los hombres desaparecidos esperaban ansiosamente noticias, rezando por un milagro que nunca llegaba. Fue solo en 1859, después de años de búsqueda de exploración, que se encontraron los primeros rastros de expedición perdida. En la remota isla de King William, una expedición liderada por Francis McClintock descubrió restos de los barcos y pertenencias personales de los hombres de Franklin. Los mensajes escritos revelaban la trágica historia de una lucha desesperada por la supervivencia en el mundo hostil. Desafortunadamente, no hubo supervivientes en ninguno de los barcos de la expedición de Franklin, el HMS Erebus y el HMS Terror. Todos los miembros de la tripulación perecieron en la trágica expedición. Después de que la expedición de Franklin desapareció, en el Ártico ya contaba con 14 años desaparecida. Se llevaron a cabo numerosas expediciones de búsqueda para encontrar los barcos y determinar el destino de la tripulación. Esas expediciones realizadas por la Royal Navy británica y otras organizaciones exploraron extensas áreas del Ártico en busca de pistas sobre el paradero de la expedición perdida. A lo largo de los años, estas expediciones descubrieron pistas importantes como restos de campamento, objetos personales de los miembros de la expedición e incluso testimonios orales de los pueblos indígenas locales que habían interactuado con la tripulación de Franklin. Como actualización, en 2022 se realizaron pruebas de ADN a los restos hallados de la tripulación, revelando detalles cruciales sobre la expedición perdida de Franklin. Se ha podido extraer el ADN de los 26 miembros de la expedición, encontrados en 9 sitios arqueológicos a lo largo de la ruta de retirada de los supervivientes en 1848. Este análisis ha proporcionado información valiosa sobre estos individuos, incluyendo su edad estimada al momento de la muerte, estatura y estado de salud. Anne Kenley-Side, profesora de antropología de la Universidad de Trent y coautora del estudio, explica la importancia de estos hallazgos y agradece a la familia Gregory por su colaboración, facilitando muestras de ADN para la investigación. Además, se hace un llamado a otros descendientes de miembros de la expedición para que se pongan en contacto con el equipo de investigación, con la esperanza de utilizar su ADN para identificar a los otros 26 individuos. Uno de los hallazgos más notables es la identificación de John Gregory, cuya última comunicación conocida con su familia fue una carta desde Groenlandia en julio de 1845. Su ADN prueba que sobrevivió 3 años atrapado en el hielo a bordo del HMS Erebus, pero lamentablemente falleció 75 kilómetros al sur en la bahía de Erebus. Los restos de Gregory y otros 2 miembros de la expedición fueron inicialmente encontrados en 1859 y posteriormente enterrados en 1879. En 1993, su tumba fue redescubierta y en 1997, debido a la exposición de los huesos, se realizaron entierros adicionales en un monumento conmemorativo. En 2013, la tumba fue nuevamente excavada y se extrajeron muestras de ADN antes de ser devueltas a su lugar original en 2014, y se erigió un nuevo monumento conmemorativo en su honor. Estos descubrimientos son cruciales para completar la historia de las víctimas de la expedición de Franklin, ofreciendo una visión más clara a los desafíos y sacrificios que enfrentaron mientras exploraban las inhóspitas tierras del Ártico. La expedición de Franklin se convirtió en un recordatorio sombrío de los peligros de la exploración ártica, una historia de valentía y sacrificio que perduraría en la memoria colectiva mucho después de que el último hielo del Ártico se derritiera. Y mientras el mundo seguía adelante, la tragedia de la expedición perdida de Franklin permanecía como un eco lejano en el vasto y silencioso reino del hielo eterno. ¿Tú qué crees? ¿Qué ocurrió exactamente en la expedición de Franklin después de que desapareció en el Ártico? ¿Y por qué tardó tanto tiempo en encontrarse alguna evidencia de su destino?
¿Qué eventos condujeron a la muerte a los miembros de la expedición y cómo lograron sobrevivir algunos de ellos durante varios años antes de sucumbir? ¿Qué factores desconocidos contribuyeron a la desaparición de los barcos Erebus y Terror? ¿Y por qué la expedición de Franklin se convirtió en uno de los mayores misterios de la exploración polar? ¿Qué papel jugaron las condiciones climáticas extremas, el escorbuto y otros peligros del Ártico en el destino de la expedición? ¿Y cómo estos factores aún despiertan interrogantes sobre los eventos exactos que llevaron al trágico final? Si te gustó este video, suscríbete, compártelo y dale like. Ya nos veremos en una próxima historia.